Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de Administración Industrial del primer semestre sección A. Estudiamos en el Instituto Universitario de Tecnología Los Andes, UTLA, y le venimos a hablar sobre la inflación y los tipos de inflación. La inflación es una variable macroeconómica que indica el aumento generalizado de los precios, tanto de bienes y de servicios, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. El fenómeno inverso a la inflación se llama deflación, que es una bajada generalizada por los precios y bienes, el indicador económico que mide periódicamente las variaciones que experimentan los precios de un conjunto de productos que se llama IPC. Bueno, como ya todos sabemos, la inflación también tiene causas, pues obvio, igual que todo, cualquier tipo de cosa, pues también tiene causas. Las causas de estas, las principales son debido a la demanda. Cuando aumenta la demanda, el sector productivo no está preparado para hacer frente. Se produce una subida de precios. También otra causa tenemos la de debido a la oferta. Se produce cuando aumentan los precios para mantener sus beneficios. Otra de las causas son debido a causas sociales o inflación estructural. Tiene lugar como se prevén aumentos de precios en el futuro y los productores deciden anticiparse a ellos. Tipos de inflación. Está la inflación moderada. Sucede cuando los precios tienden a subir de forma gradual. Los precios van aumentando lentamente hasta que se mantenga en un nivel estable. Inflación galopante. Este tipo de inflación se da cuando los precios suben entre 2 y 3 dígitos al año. En esta las personas toman la decisión de utilizar monedas extranjeras a la hora de realizar sus contratos para comprometer un determinado capital. La hiperinflación ocurre cuando los precios llegan a alcanzar el 100% anual. Cuando ocurre una hiperinflación trae consigo una crisis económica muy grave en el país y esto se da a que el dinero pierde su valor, razón que las personas deciden gastar su capital mucho más rápido. Hablar sobre los tipos de inflación, entre esas se encuentra la estaflación. La estaflación, esta sucede por el alza considerable de los precios en los bienes, la cual va ligada con un nulo crecimiento o decrecimiento. Esta va acompañada por una tasa de intereses muy alta. Les vengo a definir deflación. Se debe a la caída que ocurre por la falta de demanda en el nivel de inflación. Esta baja el aumento de los compradores, reduce su precio, lo cual lleva al consumidor a no comprar un producto determinado, a esperar que baje este producto aún más de su precio. Ahora les vengo a definir inflación de la demanda. La inflación de la demanda ocurre cuando hay un aumento a mayor velocidad, la demanda agregada frente a una producción. Esto sucede por incremento del gasto público, el consumo de la familia y los gastos de la empresa en inversión. Les vengo a definir la inflación a coste. Esta ocurre cuando hoy los costes en la producción aumenta ante un factor productivo. Esto sucede por la falta de los recursos naturales básicos, por el tiempo de intereses, por los sueldos de los empleados. Este tipo de demanda llega a disminuir. Ofertas con el fin de aumentar los precios. Lo dejo con mi compañera. Inflación estructural. Sucede por diversos factores, los cuales inciden negativamente la estructura económica de un país, como son imperfecciones de los mercados, donde se llegan a fijar precios que superan la competencia, por la existencia de ciertos conflictos frente a los agentes económicos. Inflación esperada. Sucede cuando la economía de un determinado país está preparada para luchar contra los impactos que puedan generarse. Inflación no esperada. Los efectos llegan a ser mucho más perjudiciales y de mayor magnitud. En este suelen generarse ciertas fallas, sea sobre la distribución de la renta y sobre la actividad económica. Inflación subyacente. Se trata de un índice donde se pueden apreciar los precios de los consumos varían a corto plazo,
donde no se incluyen los alimentos no elaborados ni los precios energéticos. Gracias. Otro tipo de inflación está lo que es la inflación latente, abierta y autogenerada. La latente, esta está derivada por dichas variaciones, que es el que aumenta o altera el nivel de los precios. Un ejemplo de esto es el aumento de la tasa de impuestos de ciertos productos procesados. La abierta es donde es la inflación, que es debido a las causas que alteran el producto o el nivel del precio. Esta es vista por dicha población. La autogenerada, esta es nosotros mismos los consumidores alteramos la compra y hacemos que los vendedores escondan sus productos o cierren sus negocios para que el consumidor no provenga de sus bienes y servicios. Otro de estos conceptos está la desinflación, la desinflación, la hiperinflación, la estanflación y la reflación. La desinflación es donde los niveles o los precios caen. La desinflación es la aceleración de los precios, o sea, todo precio de cada producto sube. Está la hiperinflación. La hiperinflación es el crecimiento o el alto costo del desempleo. Esta inflación, esta es estable a un lugar de acuerdo de dicho producto o de dicha comercialización a la población. Y la reflación, reproduce y reproduce a dicha población que somos nosotros tanto consumidores para los bienes y servicios de tal provisión. El impacto económico de la inflación. El índice general de inflación se mide por los precios del consumidor. Estos precios se han mantenido con un 3% en los últimos años, desde que fue 1970 hasta 1990. Después de este tiempo hubo una alza de inflación y un alza en varios costos, como en la materia prima, en la de producción y demás gente. Para calcular el índice general de inflación, se debe calcular el nivel de cesta básica, que la calcula un gobierno a través de más de 20 categorías de un producto, para calcular un promedio en el que se puede dar este tipo de cesta básica. En la cesta básica va incluido lo de alimentación, medicina, transporte, entre otras cosas. En Venezuela, un impacto económico que tuvo el índice general de inflación fue el desempleo ocasionado por una alza de inflación, además de la falta de producción de materia prima y que las empresas no tengan el capital suficiente para producir altas cantidades, una devaluación de la moneda a medida de que el individuo, la persona, tenga que pagar las cosas a más altos precios, tengan que conseguir dobles empleos o que sean despedidos de sus hogares, desde sus trabajos. Así se podría ver un impacto económico que tiene la inflación en la parte económica y social de una inflación elevada. Gracias.